una opinión jurídica, doctor Salgado, por lo que ha ocurrido en el país. Primero, ¿es absolutamente constitucional, aplicando el artículo 148, la disolución de la Asamblea Nacional? Muy buen día. Buenos días, estimado licenciado Rivadeneira. Para responder, efectivamente es una atribución que la Constitución trae para el presidente de la República, la disolución de la Asamblea. Yo personalmente no estoy de acuerdo con este sistema, porque este sistema de disolución es propio de los países parlamentarios. Hicieron muy mal los constituyentes de 2008 de haber traído y haber insertado en nuestro cuerpo constitucional esta norma. Vamos a ver qué efectos produce. Yo dije siempre que esto trae inestabilidad a un país de poca institucionalidad como es el Ecuador. Vamos a ver, en todo caso, para ser categórico, esto está en la Constitución. O sea que lo que el presidente Lasso ha hecho es aplicar la Constitución. Recordará que en uno de los conversatorios que tuvimos con usted, yo sí decía, el presidente no debe amilanarse en poner la muerte cruzada. No debe amilanarse. Bien lo ha hecho. Doctor Salgado, en el escenario jurídico constitucional, ¿puede hacer algo la Corte Constitucional a sabiendas de que hay 3 causales para una disolución de la Asamblea, pero en este caso, por grave crisis política y conmoción interna, no podría hacer nada la Corte Constitucional? Mire, jurídicamente no le corresponde nada. Lo que puede haber es, claro, y a lo mejor lo hay, alguna demanda, alguna acción primero de protección, ¿no? Pidiendo pues medidas cautelares y que se suspenda esto. Eso es perder el tiempo. Quien eso se le ocurra está perdiendo el tiempo y haciendo perder el tiempo a la Corte Constitucional, porque esto es constitucional, no hay nada que hacer. Es una atribución presidencial, donde yo pensaría que la Corte Constitucional tampoco debe entrar. Es decir, si se presenta decir eso está en la Constitución y no le corresponde, salvo en el... No se le acepta, no se le acepta. Cuando hay que dar la admisibilidad, se dice no, esto no es aceptable, esto no tiene fundamento. De tanto una medida, diga usted, si a alguien se le ocurre una medida cautelar y pedir la suspensión, no es posible. Y peor todavía, pues, a través de una acción de inconstitucionalidad. No es posible porque ya el tiempo no le va a permitir. El tiempo aquí se viene tan vertiginoso que no le va a permitir a quien ponga esa acción de inconstitucionalidad, que desde luego siempre se podrá poner. Hay acción popular para esto. Pero la Corte tendrá que decirle esto, no hay razón, no hay fundamento. Claro, ese es el diseño constitucional de lo que hemos hablado con el doctor Salgado tanto tiempo. Esa es la Constitución que le pasa factura al Ecuador mientras no se reforme, doctor Salgado. Exactamente. Dentro de la estructura hiperpresidencialista que se dio en esa Constitución, atribuyendo al presidente poderes grandes, entre esos está también de disolver la Asamblea, cosa que no debía haber. Pero así está, el correísmo lo hizo, pues bien, ahora probemos de esa medicina, ¿no? Doctor Salgado, ahora, ¿qué pasa? Porque en este país sucede todo lo que uno se puede imaginar y no se puede imaginar. Si por allí sale un juez de Manglar Alto, de la Concordia, recibe una acción de protección y atiende a los ex legisladores o cualquier ciudadano. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues simplemente eso se daría contra las paredes. Porque yo no creo pues que el presidente de la República, que está ya comenzando su periodo para terminar,
en 6 meses ya dejará de ser presidente Lasso, y entonces no va a aceptar nada de eso, pues. Las Fuerzas Armadas, acabo de escuchar, con la Policía Nacional, están conscientes de que esto es constitucional y democrático. Así es que eso será darse contra las paredes. Ojalá que a nadie se le ocurra hacer cosas tamañas, ¿no? Es decir, si un juez, sigamos en este ejemplo no consentido, un juez ordinario hace esto, tendrá que ser desacatado en el país, porque no tiene fundamento. Así es, nadie le hará caso, ¿no? No le va a hacer caso el presidente de la República, porque que empezó con el plazo de 6 meses ya. No va a hacer caso la institucionalidad electoral, que también están ahora sí dándose prisa para hacer nuevas elecciones. En fin, usted ve, todo esto pone en movimiento una maquinaria del Estado que no hemos visto, no hemos conocido anteriormente. Es todo nuevo. Este es un país europeo que es parlamentario, está bien diseñado, tiene todo. Aquí no. Aquí estamos experimentando. Doctor Salgado, usted ha señalado que viene un tiempo vertiginoso para la elección de presidente de la República y de asambleístas. Según la Constitución y el decreto, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, debe convocar a elecciones dentro del plazo de 7 días de conformidad con la Constitución. Así es. En esas condiciones, en lo que tiene que ver con el Código de la Democracia, si una autoridad convocado un proceso electoral, un ministro de Finanzas, decíamos, no le pone los recursos o se opone o una acción de un juez, simplemente puede ser destituido. Esta es una acción para todas las autoridades, un juez común, un ministro de Estado, los miembros de la Corte Constitucional, si en un escenario quisieran atender unas medidas constitucionales. Mire, dejemos a la Corte Constitucional de lado, porque ellos están en un nivel jurídico superior, viendo que todo se desenvuelva de acuerdo con la Constitución. Entonces, vuelvo a repetir, nada tendría que hacer la Corte Constitucional en este asunto por el momento. Cuando le lleguen empiecen a llegar, ya le llegará enseguida el decreto económico de urgencia. Entonces ahí verá si se pronuncia sobre la constitucionalidad de ese decreto que dice que es de materia tributaria, y luego dice que hay otros, y las demás autoridades pues tienen todos, pues ya usted comprende, todo el aparataje del Ejecutivo, sus ministros, todos ya saben lo que tienen que hacer, pues porque ellos también están cesados prácticamente, están a paso lento para terminar ya sus periodos y todo. Entonces yo creo que todos contribuirán a la mejor solución, en última instancia, una solución ya constitucional de esta desafortunada norma constitucional que tenemos. Doctor Salgado, de su amplia experiencia, ¿no cree que la mayoría de la Corte Constitucional, que terminó con una resolución, ha llevado a esto al dar la admisibilidad parcial de este juicio político por peculado, de lo cual no se ha podido señalar en este juicio político? Permítame, ya que usted toca este punto, permítame dar mi criterio como siempre lo he hecho, con entereza, con franqueza, sin recelo ninguno. Lamento que los 6 jueces de la Corte Constitucional, 4 o 3 de ellos antiguos compañeros, hayan incurrido en esta solución equivocada. Porque las soluciones pueden ser políticas o no políticas, pueden ser de diversas clases, pero un juez constitucional, un juez que se precia de serlo, tiene que tratar siempre de que su decisión
esté apegada al ordenamiento jurídico encabezado por la Constitución. ¿Cómo es posible estos 6 jueces? 3 de ellos, decía yo, les queda grande la toga a estos 3 ineptos que mandó la señora Alexandra Vela a nombre del propio Lazo, para que luego ahora ellos hayan contribuido a esta situación lamentable al país, porque eso Lazo es para el país. Pues estos 6 jueces no han leído, como dicen todos los articulistas, desde Martín Pallares, el articulista de aquí de Guayaquil, Jorge Alviar, y muchos he leído, pues hasta el propio ex legislador, digamos ya, Vanegas. Todos hemos, ni qué decir al ex legislador que estaba pues en la mesa de calificación, de fiscalización, se me va el nombre del ex legislador, pero bien, todos han acusado de que no se ha leído, por favor, no han leído. Están poniendo que el Contralor dijo esto, y el Contralor no ha dicho nada de eso, que en tal documento hubo esto, y no hay nada de eso. Eso ya lo dijeron hace tiempos, eso no es nuevo, eso ya fue dicho. Y entonces estos señores, colegas, por favor, las juezas, que me sorprenden, las juezas Daniela Salazar Marín, Carla Andrade Quevedo y Alejandra Cárdenas Reyes. Enormemente, esos 3 ineptos no los tomo en cuenta, ¿no? De la UDLA, de eso no saben nada. ¿Cuál? Si me permite, Ricardo Ortiz, Joel Escudero Solís. Que estas juezas que ya estuvieron allí y que habían tomado el ritmo de lo que es ser juez constitucional, porque para eso hay que conocer, hay que saber, no se puede improvisar. Pues lamento mucho que ellas también hayan plegado a esta resolución, que yo sí la dije, es una resolución enredada la que hace el presidente Ali Lozada. A él le gusta hacer estas cosas enredadas de una argumentación que dicen que esa es la argumentación que se impone, ¿no? Allá en España, en Alicante, allí eso es la argumentación jurídica que debe haber. Pues que se queden allá, pues no acá. Acá, ¿cómo va a traer juez Lozada esa argumentación torcida? Que todo lo que dice que esto nos lleva a la conclusión de que así es. No es, porque no han leído los documentos. Y entonces esto quedará como un INRI para la Corte Constitucional, y no solo para los 6, sino para toda la Corte, y a mí me duele porque yo di mis últimos años, hice mi último esfuerzo para consolidar ese organismo, para dignificar a ese organismo y darle el debido prestigio. Me duele enormemente, y cada vez que tenga la oportunidad repetiré esto que le acabo de decir a usted. Es decir, doctor Salgado, pudieran ser responsables en un escenario que ojalá no se repita, octubre de 2019, junio de 2022, la Corte Constitucional, la mayoría, y hay que decirlo, el presidente Ali Lozada Prado, las juezas Carla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas Reyes, el juez Ricardo Ortiz y Daniela Camacho Marín, pudieran ser responsables de lo que puede venir a este país, que ojalá nunca se repita esa violencia por acción, por la admisibilidad parcial de este juicio político, doctor Salgado. Y lo que es lamentable es que fue errado la decisión, ¿no? Se la tomó de manera equivocada, porque si fuera una decisión que había que tomarla bien, muy bien, pero aquí estuvo totalmente equivocada la decisión. Parece que, o como decía doña María Josefa Coronel, el otro día le leí que decía, o no quieren leer o no pueden leer. Que no se hayan enterado los jueces constitucionales que la Contraloría no dijo nada de eso, y que no se hayan enterado de, como el expresidente Lazo dijo ayer, que él no estuvo en el gobierno.
etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, lamentable. Y le digo, lo peor para mí es el desprestigio de una institución a la cual uno ha dado lo mejor que podía dar de años de vida, vea. En mi caso sí lo puedo decir. Bien, al doctor Hernán Salgado Pesantes, un reconocido jurista académico, expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, expresidente de la Corte Constitucional. Gracias por sus palabras en este análisis de la disolución de la Asamblea Nacional. Hernán, muy amable. Gracias a usted, estimado licenciado Miguel Rivadeneira. Hasta luego. Muchas gracias, muy buen día, el doctor Hernán Salgado Pesantes. Bueno, cerramos esta jornada que fue muy intensa. Hubo que cambiar la agenda por todos estos hechos consumados, la disolución de la Asamblea Nacional. Y confiamos, mi mensaje final, confiamos que esto no altere el orden público, no altere la paz ciudadana. Mi única pregunta es, ¿será que hay ecuatorianos que solo busquen la destrucción? Porque no hay otro concepto. ¿Será que hay ecuatorianos que quieran defender a esta Asamblea Nacional que le ha llevado a esto, que no ha solucionado los problemas, que dejó pendiente tanta reforma laboral, seguridad social, seguridad ciudadana? ¿Será que defienden a estos asambleístas, gran parte de ellos corruptos, no todos, gran parte de ellos corruptos, gran parte de ellos que debieran ir en el debido proceso y con derecho a la defensa a la cárcel, como está el ex asambleísta Peter Calo por presunta violación a una mujer? ¿Será que su puesto es la casa, la cárcel, o el reclamo para volver con tanta avilantez, con tanta audacia que pretenden ya algunos decir que quieren volver a la Asamblea Nacional cuando este decreto es constitucional? Y qué pena que a todo esto haya llevado la mayoría de los jueces constitucionales. Lo advertimos, recuerden, está grabado, está escrito, lo advertimos, acuérdense lo que está llevando la Corte Constitucional. Ellos son los responsables. A la cabeza, el doctor Ali Lozada Prado, presidente de la Corte Constitucional. Ojalá este país no se altere el orden público, sigamos viviendo en una paz relativa, todavía con incertidumbre, pero en una paz relativa en el Ecuador. Les agradecemos, ya viene en Exa FM el show de la papaya y les deseamos un feliz miércoles a todos. Sigamos buscando la paz y la tranquilidad en el Ecuador. No hay que desmayar en eso porque es nuestro querido país del Ecuador. Muchas gracias a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Me gusta jugar a las escondidas, pero no esconderme todo el tiempo de mis compañeros.